Ok, vamos a empezar a ver sobre lógica secuencial, que básicamente es el siguiente paso de la lógica combinatoria. Entonces, eh, los circuitos combinatorios, que son los que hemos estado viendo hasta este momento, son circuitos atemporales. Eso lo que quiere decir es que el circuito no tiene contexto temporal, el circuito está. Eh, y utiliza la información inmediata, ¿verdad? Las entradas y los valores de las compuertas para calcular un resultado. Entonces, en un circuito combinatorio, en el momento que yo cambio la entrada, el resultado cambia, ¿verdad? Ahí no hay como en realidad eh, mucho que explicar, excepto que para el circuito combinatorio el concepto de tiempo no es relevante. Por eso es que hasta el momento no hemos hablado de relojes, básicamente, porque no son necesarios. En circuitos combinatorios un reloj no es necesario, no existe ese concepto en este punto. Los circuitos secuenciales sí tienen contexto temporal, porque el circuito secuencial utiliza la información inmediata, ¿verdad? Las entradas que tiene en este momento, pero también la información de los estados pasados del circuito, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con los circuitos secuenciales es que básicamente actúan más, o sea, todo es una máquina de estados, pero el circuito secuencial tiene estados en el tiempo, ¿verdad? Ese es el asunto. Y utiliza esos estados en el tiempo para calcular la información que sigue. En el circuito secuencial, el estado previo es importante para calcular el estado que sigue, básicamente. Eh, Esta propiedad que tienen del circuito secuencial, en donde utiliza estados previos, nos permite modelar componentes de memoria usando circuitos secuenciales. Básicamente lo que nos permiten es que el circuito recuerde información, ¿verdad? Entonces hay maneras de que este tipo de circuitos se den cuenta, eh, básicamente de que, entre comillas, no tienen que cambiar de estado y que por ende pueden almacenar un dato en el tiempo, ¿verdad? Y mantener el dato vivo en el tiempo. A través de este tipo de circuitos es que se construyen los circuitos de memoria en un procesador. Entonces, habíamos visto en algún momento que los componentes de memoria en una computadora, digamos, en una computadora de tubos al vacío o en una computadora de transistores, los componentes de memoria típicamente es el transistor, ¿verdad? En sí mismo, que es capaz de tener una carga o representar un estado. Pero en un procesador, como ese dato se va a utilizar para procesar cosas, para hacer cálculos, ese tipo de representaciones no es tan conveniente. Y de ahí es de donde provienen este tipo de componentes de los circuitos secuenciales, digamos, porque en un procesador entonces yo puedo agarrar y cargar una memoria que solo está, digamos, que solo es relevante para el procesador, inmediatamente para el procesador, y utilizar esa memoria para los diferentes cálculos que el procesador tenga que hacer para ejecutar las diferentes instrucciones. Hay dos tipos de circuitos secuenciales. Están los asíncronos, que utilizan como los retardos naturales de los componentes combinatorios con los que están construidos. Entonces, básicamente lo que pasa es que todo componente combinatorio en realidad por dentro es una combinación de componentes electrónicos más básicos, y entonces cuando la corriente entra por ahí, esa corriente y además el estado de los componentes internos toma tiempo en cambiar, ¿verdad? Entonces, los circuitos asíncronos, combinatorios asíncronos, secuenciales asíncronos, lo que hacen es que aprovechan esos retardos para modelar el cambio de estado y el contexto del tiempo. Esto es terrible porque los circuitos asíncronos son difíciles de predecir, porque resulta que si tenemos mejores materiales de construcción para los componentes, vamos a tener menores retardos, porque los retardos en realidad son malos, no queremos tener retardos. Entonces, lo que sucede con los asíncronos es que en realidad no queremos tener circuitos asíncronos. No nos conviene tener ese tipo de componentes. Por otro lado, tenemos circuitos sincrónicos o síncronos, que utilizan un reloj para decidir cuándo cambiar de estado. El reloj es un componente electrónico que está construido de distintas formas y con distintas naturalezas. Normalmente vamos a utilizar un material que tenga ciertas propiedades electromecánicas que le permita generar un pulso regular, ¿verdad? Entonces, no sé si han visto que la mayoría de relojes de pulsera, por ejemplo, dicen que el reloj es de cuarzo.
Eso es porque el cuarzo, por ejemplo, es un material que tiene ciertas propiedades electromecánicas que hacen que genere pulsos regulares cuando está expuesto a electricidad. Entonces, ese tipo de cosas se pueden utilizar para construir relojes muy regulares y muy precisos, ¿verdad? Entonces, un reloj electrónico funciona bajo los mismos principios, va a tener probablemente un material de este tipo y va a tener alguna forma de modular qué tan rápido o qué tan lento emite los pulsos, pero siempre garantizando que los pulsos se produzcan en intervalos regulares. Entonces, básicamente yo lo que tengo es un componente que me va a producir un pulso cada cierto tiempo y yo puedo agarrar ese pulso y convertirlo en diferentes cosas. Los relojes son discretos, ¿verdad? Esto lo que significa es que el reloj es un componente que me va a dar un pulso alto y un pulso bajo, nada más, no me va a dar nada en el medio. Y en los relojes electrónicos especialmente están diseñados para que un ciclo entero de reloj yo lo parto a la mitad y la mitad del ciclo, exactamente la mitad del tiempo, va a estar en el valor alto y la mitad del tiempo va a estar en el valor bajo. Tiene una forma, digamos, como si lo graficáramos, tiene una forma como rectangular, se parecería como, digamos, vamos a tener un tope, una caída recta y una valle en la parte baja. Y el hecho de que sean regulares, de que sean discretos, hace que ese tipo de circuitos sincrónicos sean mucho más fáciles de controlar. Porque entonces ya yo sé cómo, pues que las cosas están sincronizadas, básicamente. Cómo funciona un circuito secuencial sincrónico o síncrono es que el circuito no va a hacer nada, va a estar, para todos los efectos, va a estar deshabilitado durante la mitad del pulso, ¿verdad? El circuito no va a tratar de actualizarse, no va a cambiar de valor, no va a leer entradas, no va a hacer nada mientras el reloj esté en la parte baja del pulso. Cuando el reloj está en la parte alta del pulso es que entonces el circuito empieza a leer y empieza a decir, ok, ese es el valor que tengo y esta es la cosa y no sé qué, no sé cuánto, y calcula el siguiente estado y en eso el reloj baja y todo el circuito se vuelve a deshabilitar durante ese tiempo. Entonces, de esa manera garantizamos que todos los componentes que estén pegados al mismo reloj van a actuar exactamente en el mismo momento. Y entonces, de esa manera puedo, por ejemplo, garantizar que si estoy moviendo un dato de un lugar a otro, ese dato se va a mover en el orden adecuado, ¿verdad? Que no va a llegar un momento en donde, por ejemplo, algún dato le caiga encima a otro porque algunos componentes tienen más retardo que otros, sino que todos se van a esperar al clic del reloj para poder avanzar y generar la siguiente información que tiene que generar. Toda computadora moderna está gobernada por un reloj de un estilo similar a este. Hay relojes regulares y hay relojes irregulares. Más adelante en el curso vamos a ver qué son los relojes irregulares, pero que también es un reloj, digamos, y cómo funcionan. En este caso nos vamos a concentrar en relojes regulares, que son los que utiliza la mayoría de la lógica secuencial. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Ok. Ok. La base de la lógica secuencial es este componente que se llama el flip-flop. El flip-flop se llama así porque básicamente es un componentillo que puede como cambiar de valor, ¿verdad? Es un componente que se vuelve 1, se vuelve 0, ¿verdad? Y un flip-flop normalmente va a tener como, vamos a ver dependiendo del tipo de simulador que vayamos a usar, que va a tener un montón de entradas diferentes y que hay varios tipos de flip-flop. El más utilizado para la construcción de registros, que es lo que vamos a estudiar en esta parte del curso, es el tipo D, que es el flip-flop para representación, digamos, el tipo D es por data, entonces es el que se usa como para representar datos, que también es el más sencillo de usar, más o menos, en ciertas circunstancias es el más sencillo de usar. Ok, entonces, antes de entrar a explicar cómo funciona el tipo D, vamos a entender primero cómo es la tabla de verdad del flip-flop tipo RS, que es el más básico de todos. Entonces, un flip-flop RS se ve así. Vean que aquí lo que tenemos es un AND negado, y abajo también tenemos un AND negado, y tenemos dos entradas, el set y el reset. Entonces, básicamente el set lo que significa es que quiero poner un 1 en el flip-flop
y el reset es que quiero poner un 0 en el flip-flop. El dato va a estar representado por la Q, ¿verdad? La Q es el dato que tiene el flip-flop. Entonces vamos a suponer, siempre que hablamos de un flip-flop, que el flip-flop guarda un dato, ¿verdad? Tiene un dato almacenado y ese dato es representado por la Q. Por la construcción interna del flip-flop es que vamos a ver que pues el flip-flop además tiene otra salida que la podemos usar o la podemos ignorar, que siempre es la salida negada, es el dato negado, ¿verdad? Entonces, como estamos en lógica discreta, en lógica binaria, pues ya que tenemos un dato, podemos inmediatamente negar el dato. Y por la construcción interna del flip-flop, que como verán, necesita generar estas salidas de acá, siempre vamos a tener el dato negado, entonces pues ahí está disponible. Pero digamos que este realmente no importa, el que importa es el Q, que es el dato. Entonces, en el RS vamos a ver que el estado 00 es un estado irregular, es un estado que vamos a decir que es indefinido porque nos va a causar como un comportamiento muy extraño, digamos, según lo que estamos haciendo. En realidad lo que va a pasar en el estado 00 es que a veces nos va a contradecir una entrada o una salida. Entonces, ese estado es como feo. En el estado 01, este es el estado set, ¿verdad? Que lo que significa es que vamos a poner un 1 en el flip-flop. El estado 10 es el estado reset, que significa que vamos a poner un 0 en el flip-flop. Y el estado 11 es al que le vamos a decir el estado de memoria, que es donde, sin importar el dato que tenga el flip-flop adentro, lo va a mantener. Vean que este es un componente asíncrono, ¿verdad? Este no tiene reloj. No hay un reloj gobernando la lógica. Entonces, podemos nada más agarrar el flip-flop y cambiarle de estado y ver cómo se comporta. Ahorita les voy a dejar en la presentación ahí unos ejemplos en Circuitverse para que jueguen. Pero van a ver que para este no se ocupa el pulso del reloj para trabajar. ¿Tienen alguna consulta? Ok. El siguiente es el flip-flop tipo JK. Esto debería ser una K. Ahorita lo arreglo. El tipo JK es un RS, pero modificado para que no tenga un estado inválido. Y se llama JK porque el creador, ahorita no me acuerdo el nombre, creo que era como John Kirby o algo así. Entonces le puso JK porque sus iniciales eran JK. J y K no significan nada, sí, son los mismos set y reset. Entonces vamos a ver que, digamos, si tomamos en cuenta las dos filas del medio, cuando estamos en el estado 01, digamos, donde la J, que es el set, vale 1, el flip-flop va a agarrar el valor 1. Cuando estamos en el estado reset, que es cuando la K vale 1, el flip-flop agarra el estado 0, ¿verdad? Porque el reset es el 0. Pero ahora el estado de la memoria va a ser el 00. Y el estado 11 lo que va a hacer es que el flip-flop empiece a alternar de valor, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el flip-flop va a empezar a, si estaba en 0, se vuelve 1, si estaba en 1, se vuelve 0. Que básicamente es lo mismo que hace el reloj, digamos, pero ese es el comportamiento, digamos, del JK. Entonces el JK, si quiero ponerle en modo memoria, nada más le mando ceros en las dos entradas, y si quiero asignarle un dato, si quiero asignarle un 1, le mando un 1 por la S o por la J, y si quiero asignarle un 0, le mando un 1 por la K. Este tiene el reloj pegado, que es el relojito de acá. Y el reloj, por ende, nos va a controlar el cambio del estado del flip-flop. Vean que por la manera en la que este reloj está pegado aquí, y tomando en cuenta que esos de acá son NANDs, el reloj en este caso va a funcionar en el paso bajo del reloj, en el estado donde el reloj baja. Ahí es donde va a servir. Ok, me voy a brincar un tipo que es el tipo T, porque en realidad no nos interesa tanto estudiarlo, y me voy a concentrar en el tipo D. El tipo D, vamos a ver que, aunque la construcción es mucho más enredada,
¿verdad? Y aquí tenemos básicamente este es el mismo diagrama del JK, no sé si lo ven. La diferencia aquí es que este está, digamos, está conectando dos líneas, la línea del reset la está conectando a la línea del set. Y entonces lo que va a pasar es que el flip-flop D solo tiene una entrada más el reloj, ¿verdad? Y es por eso es que a este le decimos el flip-flop tipo data. Porque este flip-flop es mucho más fácil de manipular. Ustedes le mandan el dato y ese es el dato que recuerda. Y el dato lo va a recordar durante el ciclo del reloj. Entonces es como sencillo, digamos, definir el comportamiento de este flip-flop, porque si yo le mando un 0, el estado siguiente va a ser un 0, y si yo le mando un 1, el estado siguiente va a ser 1. Este es el más usado para la construcción de registros por su simplicidad. Tiene pues algunos inconvenientes que no es tan, digamos, tan cómodo de utilizar en otras circunstancias. Por ejemplo, el JK tiene el estado de la memoria, ¿verdad? Que es donde le mando un 00. El tipo D no tiene eso. El tipo D yo no puedo ponerlo en modo memoria, ¿verdad? Sino que digamos que siempre está leyendo la información de la entrada. En la presentación les dejé este enlace en donde vienen los 4 tipos de flip-flops para que puedan jugar con el flip-flop y ver pues, qué hace cada uno. Entonces, el tipo D, que es este de acá, vean que él va a leer lo que está en la entrada, y si yo le mando un 0, el flip-flop guarda un 0, y si yo le mando un 1, el flip-flop guarda 1. Además tenemos el RS, ¿verdad? Que aquí está en el estado de memoria, ahí está en el estado set, ahí está en el estado reset, y ahí está otra vez en el estado de memoria. Y el JK, que ahí estaría en el estado de memoria, ahí estaría en el estado set, ahí estaría en el estado reset, y ahí está en el estado de memoria. Entonces, les voy a dar un momento para que abran un toque el enlace y practiquen un poquito con eso y vean qué hacen las otras entradas. Vean, por ejemplo, que hay un bit de habilitado que me bloquea por completo la funcionalidad del flip-flop, ¿verdad? Que no me permite, por ejemplo, cambiar el estado del flip-flop, y me sirve si yo lo que quiero es, por ejemplo, en el caso del tipo D es donde va a ser más útil este bit de habilitado, porque me va a servir como reemplazo para el estado de memoria del RS o del JK, ¿verdad? Entonces les doy unos minutos para que estudien eso. Y si tienen dudas sobre alguno de los flip-flops, me avisan. Robé, Sí. eso del reloj que era. Es un reloj que permite que el flip-flop actúe únicamente cuando el reloj está funcionando. Entonces, vamos a verlo en el caso del tipo D, que es el más fácil de entender. Entonces, el tipo D va a cambiar siempre que el tipo D va a agarrar el dato que tiene la entrada. Eso es lo que hace el tipo D, ¿verdad? Entonces, si yo le mando un 1, él guarda un 1. Si yo le mando un 0, él guarda un 0. Pero fíjate que solo va a actuar cuando el reloj le dé permiso de actuar.
¿Lo ves? Sí, ¿se entiende eso? Sí, sí. Básicamente eso es el asunto del reloj. Vean que el tipo de RS no tiene reloj. ¿Qué creen ustedes que hace el tipo T? Ahorita que está ahí funcionando. Pero como que cuenta algo de, diría yo, está viendo eso, sí. Sí. Está invirtiéndose, ¿verdad? Lo que está es nada más, cuando el reloj le da permiso, él cambia, él invierte su valor. Eso es todo lo que hace. Y cuando yo le mando el 0 en la T, se queda en donde debe quedar. ¿Y el habilitado qué era? El habilitado para todos, esto es un extra que trae Circuitverse. Aquí hay otro par de pines que también hace un par de cosas más, pero digamos, el preset lo que hace es que, ¿cómo decirlo? Arranca el flip-flop en 1 y el asynchronous reset lo que hace es que pone el valor en 0 sin importar si el reloj les está dando chance o no de ponerlo en 0. Pero estos son como varas que trae el de Circuitverse que pues otros circuitos electrónicos traerían, ¿verdad? Es como para mejorar la simulación. Pero el habilitado básicamente lo que dice es que, por ejemplo, vean que aquí este tipo de, ahorita está guardando un 0. Si yo le quito, si yo lo deshabilito y le mando un 1, nunca se llena. ¿Lo ven? Sí. Entonces, lo que estoy es apagando el flip-flop. Entonces, la ventaja que tiene esto es que puedo decirle al flip-flop que, que se habilite o se deshabilite, ¿verdad? Puedo efectivamente decirle al flip-flop, quiero que guarde memoria o no quiero que haga nada. ¿Verdad? Quiero que mantenga la memoria que tenía. Porque el tema es ese, donde yo lo habilito, él guarda el dato y lo deshabilito. Y cuando lo deshabilito, él mantiene la memoria. Entonces, yo puedo utilizar el habilitado para decirle al flip-flop que quiero que guarde un dato. Este habilitado es completamente inútil en el RS y en el JK, porque el RS y el JK tienen un estado de memoria, ¿verdad? Que en el RS es el 1.1 y el JK es el 0.0. Entonces, el habilitado cumple la misma función, digamos, que el estado de memoria en estos dos. Entonces, al final del día es irrelevante en estos dos tipos de flip-flops. Pero en el tipo D, como no tengo un estado de memoria, el habilitado viene a funcionar como el estado de memoria. En donde cuando yo el habilitado está en 0, es que está en estado de memoria. No importa lo que llegue por la entrada, usted mantenga su valor. Es una forma de decirle al flip-flop, mantenga la memoria que tiene, sin importar lo que le esté llegando por la entrada. Sí, más o menos, tiene sentido. Sí, sí. Ok, vamos a ver entonces qué es un registro. Un registro es un concepto de memoria, ¿verdad? Básicamente lo que significa un registro es que vamos a agarrar un montón de flip-flops y los vamos a poner en una lista, ¿verdad? O en una secuencia, y estos flip-flops me van a guardar un dato más grande, ¿verdad? Entonces, si yo quiero guardar un dato de 8 bits, pongo 8 flip-flops. Si yo quiero guardar un dato de 32 bits, pongo 32 flip-flops y así voy. Eso es un registro. Hay dos tipos de registros. Hay registros paralelos y registros seriales. Los registros paralelos son aquellos que tienen una línea de comunicación para cada bit en la memoria, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un registro de 8 bits, el bus que transmite los datos hacia el registro es de ancho 8. Tiene 8 líneas, un cable por cada bit que tiene el registro. Si yo tengo un registro de 16, el bus tiene que ser de 16. Si yo tengo un registro de 32, el bus tiene que ser de 32. Y así voy.
¿verdad? Entonces, los registros paralelos son más fáciles de implementar, requieren más material para implementarse, ¿verdad? Porque voy a ocupar entre más grande es el registro, más cable necesito para poder representarlo. Son más rápidos de acceder, ¿verdad? Entonces yo puedo cargarle datos más rápido porque todos los datos se los cargo en un pulso de reloj. Y tienen otras características ahí interesantes. Y están los registros seriales. Los registros seriales o registros de desplazamiento, no importa el tamaño del registro, tienen una única entrada, un solo cable que llega al registro. Entonces, lo que pasa con registro de desplazamiento es que el dato entra por un lado y se va moviendo, ¿verdad? Entonces yo voy como ciclando, o sea, yo tengo como, sí, como un ciclo, ¿verdad? Entonces yo voy empujando los datos de un lado hacia el otro. Entonces, por decir algo, que el dato entre por la izquierda, entonces cuando el dato entra por la izquierda, la información se empieza a desplazar hacia la derecha para darle campo al dato nuevo que va entrando. Y lo que está más a la derecha se va botando. Entonces, si yo quiero cambiar el valor de un registro serial, yo tengo que habilitar la lectura del registro serial durante n ciclos del reloj, donde n es el tamaño del registro, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un registro serial de tamaño 8, para poder guardar un dato en ese registro me va a tomar 8 ciclos del reloj, ¿verdad? En lugar de un ciclo, que es lo que me toma en el paralelo. ¿Cuál es la ventaja del serial? Que yo puedo escalarlo. Yo puedo agarrar un registro serial y hacerlo de 8, y si yo quiero puedo agregarle otros 8, o hacerlo de 32, o hacerlo de 64, y es nada más agregar más componentes, digamos, a la derecha del registro. No tengo que hacer nada más porque ya el dato viene por ahí. Mientras que en el paralelo, agregar más datos implica hacer más grande el bus, y eso puede ser un problema, digamos, es más complejo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas.